la patria, entonces abrimos la sesión, me falta la campanilla. Es muy buena moza con la mascarilla, la Paula. Ya. Diego. Está Luis Senadora. Perdón, Luis. Hola Luis, no te había visto. Buenas tardes. Buenos días. Buenos días, perdón. La cuenta, señora senadora, señora presidenta, se ha recibido una copia del oficio de fecha 8 de abril de en curso de la Asociación Nacional de Psicología Educacional dirigida al presidente de la Cámara de Diputados, diputado Diego Paulsen, y también se ha recibido una copia de la carta de la misma fecha de 8 de abril remitida por la Asociación Nacional de Psicología Educacional dirigidas al ministro de Hacienda, al ministro de Educación, al director de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Beca y a la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados. Esa es toda la correspondencia recibida. De las comunicaciones, ¿Perdón? ¿Cuáles son los temas de las comunicaciones? El punto de la tabla. ¿Las comunicaciones sobre el primer punto? Sí, las dos comunicaciones están relacionadas con el primer punto de la tabla, que es el examen de la situación del programa de habilidad para la vida de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas. ¿Ya? Entonces partimos con esos temas. Usted es la que manda. Lo que pasa es que teníamos, ¿de acuerdo? Yo me recordaba, era primero ver los protocolos de los hogares y después el programa de HPV. Pero podemos partir, ya que tenemos esas comunicaciones, partamos por ese. ¿Sí? Ok. Sí. Presidenta, una breve precisión. ¿Están los representantes de Junaed que vienen en representación de Mineduc ya conectados para exponer precisamente sobre ese punto? Perfecto, partamos por eso y les damos las palabras. Felipe Cox, ¿sí? Sí. Bueno, sí. A ver, yo voy a hacer una... Gracias, hola. Y Jaime, les voy a hacer un pequeña comentario, sobre todo a los colegas que están acompañándonos en la sesión. Conversábamos antes de partir sobre esto. Hay un programa que es el programa Habilidades para la Vida de Junaed, que desarrolla hace ya muchos años, que tiene además una muy buena evaluación internacional. A nosotros y a mí en particular, como presidente de la comisión, aún le suma luego el nuevo presidente, me escribieron para hacerme presente que estaban dentro de las reasignaciones presupuestarias, producto de la situación que estamos viviendo como país, determinando el término de este programa. Este programa tiene más de 2.200 profesionales trabajando en 321 proyectos instalados en 185 comunas de las 15 regiones de nuestro país. Se desarrolla a lo largo de todo el país y atiende a más de 700.000 niños y niñas en 2.519 escuelas. El programa de salud mental escolar de habilidades para la vida ha contribuido por más de 20 años en la promoción de bienestar psicosocial y prevención de problemas socioemocionales en las comunidades educativas vulnerables del país. En el actual contexto, el programa HPV elabora y difunde mensajes de comunicación, dependiendo obviamente de la realidad local, y de acuerdo a todos los reportes que tenemos de aumento de violencia intrafamiliar, la verdad es que parecería un despropósito terminar con este programa. Los niños y niñas en Chile lideran los rankings de problemas de salud en la ORBE, en el mundo, y la investigación ha arrojado a nivel global que un 5% de los niños tienen ansiedad y depresión, y en Chile este porcentaje se eleva a sobre el 10%, entre un 12 y un 16%. Por lo tanto, la rebaja de este proyecto puede tener implicancias que no son adecuadas. La rebaja presupuestaria en ámbitos claves como educación y partidas específicas, entre ellas la de Junaed, van en la dirección opuesta al cuidado integral de la salud individual. Y tal como lo conversábamos con el senador Osandón y la senadora Órdenes, este es un programa que tiene reconocimiento internacional como uno de los dispositivos de salud mental escolar más grandes del mundo. Es un socio estratégico para el campo del desarrollo científico y tecnológico en políticas públicas de infancia y adolescencia en el país.
Por lo tanto, nos gustaría escucharlos a ustedes. Nosotros tenemos una pequeña minutita que compartimos con los senadores respecto de lo que significa este programa en la cobertura y en el presupuesto, y lo que significa el presupuesto del 2020 del Mineduc Junaep en la partida 090902. Así que, Presidenta, estimado senador. Le voy a pedir al secretario que Tomás está conectado, pero no aparece, no le dan entrada. Tienen que invitarlo porque por medidas de resguardo que tenemos, que se acordaron en el Senado, hay que invitar a los participantes. ¿Y eso se hace vía mail? ¿Cómo se hace? Él tiene que tratar de conectarse y lo tienen que aceptar. Entiendo que es así, ¿o no? No. Sí, una conexión con Zoom, se la van a mandar ahora. Si él manda un correo, o sea, un WhatsApp. A ver, Presidenta, le mando porque tengo su... ahí lo van a admitir, senadora. Sí, José Tomás. Sí, ahí lo van a admitir. Ahí lo van a admitir. Y si no, échenlo, pero... Ahí se conectó ya. José Tomás. Ya. Gracias. Ya, estimados invitados del Ministerio de la Junaep, les damos la palabra. Yo no sé si quieren agregar algo más, Jimena, Manuel José. No, escuchamos nomás. Perfecto. Buenos días, Presidenta. Buenos días a todos los integrantes de la comisión. Soy Jaime Toá, estoy con mascarilla, así que me presento Jaime Toá, director nacional de Junaep. Me acompaña Felipe Cox. Comentarle, en primer lugar, en relación a las palabras de la Presidenta, que efectivamente es un programa con reconocimiento internacional, un programa que ha sido una prioridad para nuestro servicio y para el gobierno en particular, y eso se ha visto reflejado en sucesivos aumentos de cobertura y presupuestario en este programa. También es un programa que ha tenido un rol importante permanente y también en distintas situaciones de emergencia y catástrofe que hemos tenido en el país. En relación a la consulta o al planteamiento que hace la Presidenta de recortes o suspensión del programa, importante aclarar, y quiero ser bien enfático en esto, que no existe ningún recorte presupuestario ni está en carpeta un posible recorte presupuestario de este programa. No, nunca se ha planteado, nunca ha sido tema. Al contrario, es un programa que sería un absurdo en este momento recortar. Tampoco hay una suspensión ni una eliminación del programa de habilidades para la vida. Aquí lo que hay es, al igual que los demás programas de la Junaep, dificultades prácticas en su implementación, dado que en sus componentes y en las acciones específicas que tienen de diagnóstico, detección, promoción, perdón, una gran cantidad de componentes que son presenciales. Entonces, un programa que tiene dificultades en su implementación práctica, así como lo tiene salud oral, como lo tiene el trabajo con los oftalmólogos, con los otorrinos, con los distintos especialistas, hemos encontrado algunas dificultades para implementar. Y aquí lo que se ha planteado es que se debe trabajar en una modalidad nueva que permita el desarrollo técnico, en primer lugar, de un modelo que sea remoto o a distancia, en que los equipos puedan atender a las familias, a los niños y a la comunidad escolar, porque es la comunidad en su totalidad que participa en este programa, de manera remota, lo cual es un desafío técnico importante. Y también esta nueva modalidad es algo, por supuesto, para la cual, como la gran parte de las instituciones públicas, no estamos preparados. La arquitectura administrativa que existe en torno a este programa no estaba preparado para esta contingencia, y aquí lo que se ha planteado es que tiene que existir una revisión administrativa de manera que se hagan los ajustes necesarios para que el programa se pueda implementar de manera técnicamente adecuada en este proceso de suspensión de clases, y también, muy importante recalcar, en la contención que hay que hacer al momento del retorno a clase. El programa va a tener que tener ahí un rol muy importante, y esto requiere que los convenios actuales, que están diseñados única y exclusivamente para una situación de normalidad o eventos de catástrofes naturales específicos y puntuales, sean revisados y modificados. Pero esto no significa en ningún caso una disminución presupuestaria, no significa en ningún caso un término anticipado del programa, y menos en ningún caso pensar que va a existir una suspensión del mismo. Lo que sí hay que reconocer que es un programa que es difícil de implementar en todas sus acciones sin el hecho de tener clases presenciales, porque aquí hay trabajos de diagnóstico que se hace de manera presencial, hay sesiones grupales con apoderados, con profesores, que los equipos de este programa llevan adelante,
que tenemos que ver la mejor forma en que puedan ser reemplazados. Al momento que se suspendieron las clases, se dieron algunos lineamientos técnicos para que los equipos pudiesen abordar algunas de las cosas que hace el programa habitualmente, que es más que nada estar en contacto con los profesionales y comenzar a desarrollar algunos materiales para una futura propuesta técnica viable. Y eso es lo que estamos hoy día. Esta semana esperemos evacuar una propuesta técnica que venga a dar solución o sea una alternativa a la situación actual, y también una propuesta técnica específica de intervención en el retorno a clase. Efectivamente ha habido, me imagino que la presidenta y los integrantes de la comisión conocen algunas informaciones que tienen que ver con trascendidos que han estado circulando, pero yo quiero recalcar que no son más que eso, que trascendidos. Aquí lo que hay es un ajuste administrativo y un rediseño técnico del programa que tiene su presupuesto garantizado y su continuidad garantizada también. Dime. Senadora Órdenes, por favor, tiene la palabra. Gracias, presidenta. Saludar a todos y todas, especialmente al director nacional de JUNAEV. En realidad, lo que ocurre es que más trascendido, efectivamente hemos recibido por distintas vías la preocupación oficial de parte de los gremios de JUNAEV. En este contexto, claro, se ha instalado, primero, que hay recortes presupuestarios a nivel del Ministerio de Educación, en algunas subvenciones, y particularmente en JUNAEV, dado que se supone que no existe ningún recorte presupuestario de acuerdo a lo que señala el director nacional, y lo que existen son dificultades para la implementación, dado las características de operación de este programa Habilidades para la Vida. ¿No sería más preciso enviar una notificación oficial, aclaratoria, para no abrir más espacios de incertidumbre con los funcionarios y, por supuesto, con los usuarios? Yo creo que con eso sería más que suficiente para avanzar en esta línea, porque generó bastante inquietud, lo señalaba la presidenta. Estamos hablando de un programa que tiene 2 décadas de historia, con buena evaluación, y por lo tanto con equipos también que están bien consolidados. Entonces la pregunta primero que nosotros es el presupuesto que está asociado a este programa. Yo entiendo que son 11.000 millones, pero me gustaría ver si es esa la cifra, y cómo se directa a los gremios. Gracias, presidenta. A ver, entiendo, y sería bueno que lo precisaran, y agradezco la petición que hace la senadora Órdenes, que el presupuesto para el año 2020 son 14.593 millones, y sería bueno que se precise aquello. Segundo, suscribo lo que señala la senadora Órdenes desde el punto de vista de poder oficiar formalmente a las distintas reparticiones a nivel regional y obviamente los gremios, que este programa no va a sufrir recortes, y poder explicitar, en la línea de lo que decía el director nacional de la JUNAEV, cómo va a operar, porque si bien es cierto, para lo presencial va a haber un periodo de complejidad, sí estamos viendo que la posibilidad de conexión vía Internet es la fórmula que se está ocupando en distintas prácticas. De hecho, he tenido contacto con distintos psicólogos que están atendiendo vía online y lo están haciendo permanentemente desde que se instaló la pandemia. Por lo tanto, ahí habría que ver ese tema y ver cómo se soluciona técnicamente la participación grupal de los distintos actores en la comunidad escolar. Perfecto, presidenta. En respuesta a la pregunta de la senadora, el planteamiento de la senadora Órdenes, aquí lo que nosotros tenemos para, como decía, los próximos días, los próximos 2-3 días, hacer una comunicación oficial a los organismos ejecutores. Recordemos que este es un programa que se ejecuta a través de convenios de transferencias que JUNAEV hace principalmente a las municipalidades directamente. En algunos casos menores son a universidades o a alguna gobernación, pero el grueso son a los municipios, y aquí lo que corresponde y lo que vamos a hacer, más allá de que podamos entregar información a otros organismos interesados, como pueden ser algunas asociaciones de profesionales o el grupo de profesionales del HPV, aquí los formales son los alcaldes, que son los quienes ejecutan este programa, y se les va a enviar un oficio en que se señala aquello que yo les planteo, presidenta, que aquí va a haber una adecuación administrativa y que va a haber una continuidad con los rediseños que se requieren tanto para este periodo de clases no presenciales, como se señala a ustedes que
más allá del desarrollo técnico específico, obviamente va a estar basado principalmente en lo que se puede hacer a través de redes sociales o de comunicaciones a distancia. Tendremos que ver a aquellos estudiantes que no tienen acceso a Internet y su apoderado, cómo esto se puede reemplazar con algunas intervenciones telefónicas que los profesionales puedan estar haciendo. Entonces, en esta semana vamos a tener 2 líneas de trabajo. La primera es la comunicación a nuestras contrapartes del convenio, que son los alcaldes, y también hay una preocupación por el programa y nosotros obviamente vamos a despejar esa preocupación comunicando lo que ustedes nos han planteado y transmitiendo la tranquilidad de que no existe de parte del gobierno ningún recorte ni ninguna intención de recortar y menos poner en riesgo este programa que ha sido fijado como una de las prioridades para JUNAEV dentro de este periodo de gobierno, que es el tema de la convivencia, de salud mental de los estudiantes y además como este programa da prioridad en su focalización a aquellos estudiantes que son usuarios del sistema del CENAME. Y paralelamente vamos a tener comunicación con los alcaldes, donde se les plantean el ajuste administrativo que hay que hacer a los convenios, que es un tema práctico de agregar al convenio esta nueva modalidad, y también presentar una segunda etapa, más allá de lo que ya se les presentó a los equipos profesionales en una primera instancia, algo bien sencillo, de mantener un contacto para que no se pierda el contacto con los estudiantes, para que no se pierda el contacto con las comunidades, y eso es lo que se está haciendo hasta ahora, pero creemos que tiene que haber un diseño técnico que permita abordar más de los componentes que tiene este programa y continuar con los procesos de diagnóstico, con los procesos de prevención, de promoción, y para esto necesitamos un desarrollo técnico en el cual estamos trabajando ahora, y esto es lo que también se va a estar terminando durante esta semana y comunicando a los organismos ejecutores técnicos durante la próxima semana para que pueda ser retomado a partir de la vuelta a clases, ya sea de manera presencial o no presencial, después de las vacaciones. Plantearé una duda al director nacional, si van a hacer modificaciones, o sea, en el fondo lo que se va a hacer son solo modificaciones para adecuar los programas en este tiempo en que van a requerir una modalidad distinta. La segunda pregunta es cuánto se van a demorar en impartir estas instrucciones. Yo entiendo lo que usted acaba de decir que va a ser dentro de esta semana. Sí, Presidenta, lo que se va a hacer son adicionar a los convenios actuales esta modalidad. No, la modalidad de regular se mantiene, esos convenios siguen vigentes. Lo que se hace es que se agrega esta modalidad adicional en los convenios, no solo desde el punto de vista de definirlos y que todos los ejecutores entiendan técnicamente, sino que también que estén contemplados en la parte administrativa. Aquí estos convenios operan a través de una transferencia que hace JUNAEV a los municipios, la cual debe ser rendida en cuanto a qué acciones se realizaron y qué gastos se realizaron para justificar esta transferencia. Y por eso es importante que los convenios recojan las nuevas modalidades de manera no solamente que se ejecuten técnicamente de manera adecuada, sino que después se puedan rendir administrativamente de manera adecuada y todas las partes estén operando bajo un convenio que contempla todas las acciones que se están llevando a cabo y no se haga de manera, vamos a decirlo, informal o forzando un poco la lectura de los convenios vigentes. Nosotros creemos que las cosas, si bien hay que hacerlas de manera urgente, entendemos la importancia, eso no significa que hay que hacerlo de manera ordenada y que los convenios contemplen todas las acciones. Y efectivamente, como usted dice, Presidenta, esto va a quedar comunicado a los organismos ejecutores en los próximos 2-3 días como máximo. Perfecto. Yo no sé si hay alguna otra pregunta, pero me surge a mí una inquietud, pero ofrezco la palabra a mis colegas antes de plantear lo que quería plantear yo. Yo no tengo más consultas, Presidenta. Ya. ¿Es posible, director, que si se va a ocupar una nueva modalidad mientras dura, ¿no es cierto?, esta situación excepcional, y esperamos que sea obviamente breve, se aproveche en el instructivo a los operadores, que entiendo que son más de 2.000 profesionales a lo largo del país, y es un número considerable de comunas, estamos hablando de más de 180 comunas, se pueda solicitar a los operadores que recaben información de las familias desde el punto de vista de la salud, vale decir quienes están en situación crítica, pero además qué ocurre desde el punto de vista crítica, digamos, desde el punto de vista de la salud, pero además qué ocurre con los integrantes de la familia desde el punto de vista económico. Yo creo que sería una tremenda oportunidad para solicitar información que puede servir tanto al Ministerio de Salud como al Ministerio de Economía y de Hacienda para enfrentar la situación que estamos viviendo y que vamos a vivir.
Efectivamente, Presidenta, en el rediseño que estamos haciendo, el programa HPV tiene varios componentes y uno de ellos es el de diagnóstico. Y en este rediseño, obviamente, lo que hay que diagnosticar es distinto a lo que ocurre durante un periodo regular. Entonces, los equipos profesionales que dirigen el programa HPV de manera nacional, conjuntamente con sus pares de las 185 municipios que participan, están ahora elaborando esta nueva propuesta y obviamente lo que usted plantea creemos que dentro de las causas que puede generar una dificultad de salud mental o psicosocial dentro de una familia y de una comunidad escolar en particular son las dificultades económicas por las cuales está pasando la familia. Entonces me parece muy pertinente que en los diagnósticos se considere ese factor como una de las cosas a consultar cuando se contacta a la familia y se trabaje con ellos las distintas situaciones que le están generando una afectación en su, ¿verdad? En la ansiedad, en la angustia y cómo se está trabajando esto en relación también a cómo se adelanta el proceso educativo de los niños. La afectación económica en la familia es un factor muy importante. Ok, entonces podríamos considerar que esos van a ser elementos a incluir dentro del trabajo de los operadores, el tema de salud, específicamente adicionar el tema del COVID, además de obviamente todos los que trabajan regularmente, y el tema económico. Pensemos que hoy día se está levantando un paquete de medidas por parte del gobierno, que se está discutiendo en un rato más en la Comisión de Hacienda, que debiera abarcar a casi el 98% de las empresas en nuestro país. Y dentro de ellas hay un segmento que yo espero que quede cubierto, pero si no va a ser parte de la discusión que vamos a tener, tiene que ver con los pequeños y microempresarios y probablemente en ese grupo de población que cubre este programa estén muchos de esos actores y sería una información relevante para el gobierno y los ministerios respectivos. Recogemos su propuesta, Presidenta, y lo haremos, lo trabajaremos junto con nuestro equipo para ver cómo en los cuestionarios de diagnóstico y en los libretos que hay que establecer de las conversaciones con la familia se incluye este punto. Perfecto. Senador Sandón, ¿alguna pregunta adicional? No, gracias. Estoy escuchando aquí atentamente. Muchas gracias entonces a los representantes de JUNAEV, del Ministerio de Educación, que creo que es una importante noticia y despejar esto que se había levantado como una preocupación por parte de los actores y los gobiernos locales. Gracias, Presidenta. Gracias a los senadores y senadoras y integrantes de la Comisión. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Muchas gracias, que estén bien. Secretario. Presidenta, sí. El segundo de la tabla es analizar la situación en que se encuentran los niños, niñas y adolescentes de las residencias del Servicio Nacional de Menores y sus organismos colaboradores en el contexto de la crisis sanitaria actual. Hay excusas de asistencia de los ministros de Hacienda, del ministro de Justicia y Derechos Humanos, del ministro de Salud y de la Subsecretaría de Redes Asistenciales. Por lo tanto, ¿no tenemos a nadie? Sí. Senadora, está confirmada la defensora de los derechos de la niñez, está confirmada la magistrada Geldres, está confirmada también el Colegio Médico del Instituto Nacional de Derechos Humanos y la directora del CENAME. Estamos verificando quién está en línea actualmente y al parecer está el Colegio Médico, los demás se sumarían en unos minutos más. Perfecto. ¿Y cuánto rato más? Porque podríamos hacer la presentación del tema o tratar de contactarlos para efectos de partir con esta parte de la sesión. No pensábamos que íbamos a tener tan buenas noticias respecto del otro programa. Exacto. Secretario, podemos pedir oficiar a JUNAEV y al Ministerio de Educación para que nos manden copias del comunicado que van a despachar a los operadores, a los municipios y agregar ahí cuáles van a ser, digamos, las solicitudes específicas en esta nueva etapa. No hay inconvenientes, señora Presidenta. ¿Les parece, colega? Sí.
para poder tener, digamos, qué es lo que se está haciendo y el listado, además de los centros operativos que van a atender con la modalidad remota. Entonces lo acordamos así. Muchas gracias. A ver, respecto del tema en comento, una de las preocupaciones que ha salido en estos días dice relación con qué es lo que está pasando a nivel de los centros, los colaboradores y los de atención directa del Servicio Nacional de Menores respecto de cuáles son los protocolos que se están exigiendo se respeten y las instrucciones que se imparten desde el Ministerio de Salud a través del CENAME para el cuidado de los niños que viven en residencia. Yo no sé si ustedes, colegas, vieron y secretarios vieron la noticia del lamentable fallecimiento de un niño de 5 años en Reino Unido por COVID-19. En el caso de los centros de acogida y las residencias, obviamente este es un tema no menor cuando son menores que están en contacto con adultos, pero que no tienen los cuidados de una familia. Y por lo tanto, el nivel de riesgo puede llegar a ser, si no se cumplen protocolos y estándares, mayor que el que existe al interior de una familia. Y por eso la idea era poder escuchar a los distintos actores, partiendo por el Ministerio de Justicia, y el Servicio Nacional de Menores, más nuestros otros invitados. Y ese es el sentido de esta comisión. Le ofrezco la palabra. Presidenta, disculpe, se acaba de conectar, al parecer, la magistrada Geldres, que también está invitada al punto. Le damos la palabra a la magistrada entonces sobre este particular, mientras esperamos que se conecten el Servicio Nacional de Menores y el Ministerio. ¿Cómo está, magistrada? Muy buenos días. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Ya tratamos el primer punto de la tabla, que tenía que ver con un programa importante de nuestro país, el PHV, y ahora vamos a pasar a los protocolos y manejo del coronavirus o COVID-19 en las residencias y hogares que tienen a su resguardo a menores. Y ahí obviamente es importante saber cuál es la opinión que ustedes tienen, qué información tienen, porque nos parece que son una población, primero, de responsabilidad del Estado, los niños, niñas y adolescentes, y segundo, una población que al final del día está en riesgo, pese a que no son los más expuestos desde el punto de vista de todos los indicadores, pero que ya arroja, y daba cuenta yo, de una muerte en el Reino Unido, un niño de 5 años. Ahí vemos a Susana Tonda, la directora del Servicio Nacional de Menores. ¿Cómo está, Susana? Muy buenos días. Vamos a cambiar, ¿les parece que le demos la palabra a nuestra directora y luego escuchamos a los invitados? Buenos días a todos, saludos, señor presidente, los intermedios, a los señores senadores y a los invitados. Bueno, yo quería hacerles un pequeño recuento de lo que ha sucedido en las últimas semanas, desde que estamos con esta emergencia sanitaria. Como todos saben, bueno, el contexto general, a partir del 30 de enero estamos ya con declaración de emergencia sanitaria desde la Organización Mundial de la Salud. En marzo de este año, el Ministerio de Salud confirma el primer caso de contagio por COVID. El 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud calificó la pandemia como pandemia. El 15 de marzo, el presidente de la República indica cuarentena y aislamiento para todas las residencias y centros de CENAME. Y el 18 de marzo el presidente decreta el estado de catástrofe nacional por 90 días. Contarles brevemente lo que hemos estado realizando nosotros con toda la red CENAME, centros y residencias de tanto directa como de organismos colaboradores. Nosotros empezamos a trabajar el 28 de febrero, donde empezamos a levantar todos los problemas que podían haber para enfrentar una emergencia en lo que serán los centros y los niños vigentes en toda la red CENAME. El 9 de marzo enviamos al Ministerio de Salud la solicitud de vacunación anticipada a todos los niños, adolescentes y jóvenes
residenciales y de centro, tanto niños como funcionarios. El 11 de marzo constituimos el comité de emergencia a nivel nacional y los comités regionales en las 16 regiones de Chile. Y nosotros empezamos a trabajar y empezamos a solicitar ciertos tratamientos especiales. El 11 de marzo solicitando a mi hijo que nos apoyara en tener posibilidades de reemplazos especiales, algunas otras cosas necesarias para poder completar las dotaciones y los turnos en nuestras residencias y centros, tanto administración directa que tenemos en todo el territorio nacional. El 12 de marzo informamos en Senainfo los organismos colaboradores sobre los nuevos eventos de intervención que empezamos a tener para los programas ambulatorios, donde se empieza a permitir el tratamiento de los niños y su familia con medios, con actividades e intervenciones no presenciales. El viernes 13 de marzo comienza la vacunación, anticipada la programación en algunos centros y se planifica para las próximas 2 semanas. Nosotros teníamos pensado terminar a fines de marzo, se atrasó un poquitito, pero a la fecha tenemos todos los centros y residencias, tanto de administración directa como de organismos colaboradores, vacunados tanto los niños como los funcionarios y trabajadores. También el 13 de marzo se socializa el flujo de acciones ante sospechas de coronavirus, la lista con los referentes de los programas nacionales de salud a lo largo de todo Chile. El domingo 15, como expliqué, como señalé antes, el presidente de la República indica la cuarentena para todas las residencias de Sename. Ese día se constituye en forma extraordinaria el comité de emergencia y ahí se diseñan los protocolos tanto de justicia juvenil como de protección, administración directa, residencias y FAE, y también lo que son los protocolos para todas las residencias de organismos colaboradores para el funcionamiento de aislamiento en todo lo que eran tanto los centros privativos de libertad como la red residencial en esta emergencia sanitaria. Quiero decir que estos protocolos, que se los va a hacer llegar en este minuto la versión número 6, que tenemos ya, porque lo hemos ido actualizando en la medida que vamos necesitando. Son 3 protocolos, uno para el mundo de justicia juvenil, otro para los organismos colaboradores, y ambulatorio, y otro para residencias y FAE de administración directa. En este minuto lo está haciendo llegar, Presidenta, a la comisión para que lo tengan en la 6ª versión. Nosotros lo vamos autorizando a medida que son necesarios la de los protocolos, que están todos los protocolos con sus respectivos anexos de lo que se tiene que hacer, tanto para lo que es el control de ingreso, que tenemos un control de ingreso tremendamente estricto a todas las personas que ingresan. Aquí vamos a conversar un poco sobre ello cuando termine de explicar los protocolos, y los niños que tienen el máximo de restricción de salida de todas las residencias y centros de administración directa, tanto privativos de libertad como de administración. También en estos protocolos se detalla qué es lo que hay que hacer frente a casos de sospecha de contagio, tanto de funcionarios como de niños, adolescentes y jóvenes, y por supuesto qué es lo que hay que realizar en aquellos casos donde hay situaciones de confirmados, sobre todo lo que son niños y adolescentes, que entran en aislamiento total dentro de la propia residencia. También ese mismo día, el 15 de marzo, a través de un ordinario, se solicita a la Subsecretaría de Salud Pública autorización de algunas cosas especiales, como puede ser reemplazo de funcionarios y turnos especiales. Me refiero a salud, que nos debería autorizar la forma para después poder solicitarlo en otras instancias. A través de comunicaciones internas, el mismo domingo, se precisa la definición de lo que es cuarentena y las medidas que se van a ir adoptando para la implementación de dicha cuarentena, que después sale con instrucción de salud como aislamiento. También se hace la instrucción para utilización de fondos a rendir por compras urgentes y se consulta al Ministerio de Justicia cómo actuar para el tema de contratación de lesiones frente a posibles vulneraciones de derechos de niños, niñas y adolescentes. El lunes 16 de marzo se comienza la campaña de vacunación contra la influenza y se empieza la implementación de un convenio para proyectos de emergencia por coronavirus para residencias OCAS para enfrentar la emergencia sanitaria, para lo cual se dispone un fondo de 1.200 millones de pesos. Quisiera destacar que a la fecha tenemos, a ver, no sé si lo tenía por acá, que a la fecha tenemos, acá está, son 203 residencias de organismos colaboradores que nosotros pagamos subvención. Las OCAS han presentado 137 proyectos de emergencias especiales para coronavirus. Hemos pagado a la fecha 120 de esos proyectos
y los que no hemos pagado porque estamos a la espera de la firma del convenio. Ya hemos depositado 700 millones de pesos y estamos gestionando los nuevos proyectos de emergencia que nos van llegando, lo cual ha sido muy bien recibido porque les permite poder hacer frente a gastos extraordinarios de la emergencia. Ese mismo día, domingo, salen las instrucciones, el lunes 16, se definen como procesos críticos, 3 en todo lo que es el servicio, todo lo que es atención e intervención de niños, adolescentes y jóvenes en centros y residencias, tanto de administración directa como la supervisión y el apoyo a lo que son los organismos colaboradores. En segundo lugar, todos los procesos de pago de subvenciones. Y en tercer lugar, los procesos de administración, remuneraciones y selección de reemplazos y contratación de reemplazos para lo que son los centros de administración. Se establecen reuniones periódicas con las asociaciones nacionales para abordar las acciones especiales que hay que implementar a través de la crisis. Y por supuesto que se empiezan a implementar y distribuir aquellos temas que se requerían para el control de acceso, especialmente los termómetros infrarrojos. También podemos destacar algunas de las actividades que se modifican las instrucciones a los organismos colaboradores para registro de atención y pago de subvenciones, tanto en protección, ambulatorio, como en la línea ambulatoria de los RPA con las intervenciones no presenciales a todos los niños que estaban ingresados en programas ambulatorios. El 18 de marzo se implementa el formulario de reporte diario regional para disponer información actualizada de casos sospechosos y confirmados de COVID-19, también los stocks e insumos críticos, y por supuesto que todo lo que tiene que ver con funcionarios también sospechosos y positivos. Ese mismo día tuvimos reunión con JUNAEP, en el cual estamos asegurando la alimentación para todo el periodo con distintas modalidades, dependiendo de cómo se comporten las personas que con nosotros trabajan en alimentación. Y también tomamos contacto con ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama lo que contactaste tú, Paulina? Con la ONEMI, para poder apoyar a cualquier organismo colaborador que tenga algún problema en su cadena alimenticia. También se solicita al subsecretario de Ministerio de Justicia el apoyo urgente por la necesidad de los elementos de bioseguridad sanitaria, porque claramente estamos con problemas y dificultades en el mercado, que se vuelve a reiterar a salud. El 19 de marzo se toma contacto y logramos con el jefe de Estado Mayor los salvoconductos para funcionarios CENAMI y trabajadores de las OCA, lo cual hasta el minuto no hemos tenido problema, que después fue confirmado el 22 de marzo para poder trabajar y operar con salvoconductos colectivos. El día 22 de marzo se publica ello, cuál es la forma en la cual tienen que operar con dichos instrumentos. Yo podría decir que lo que tenemos es que también hemos tomado contacto con Senda para fortalecer los programas de los PAI, de tratamiento de droga en todos los centros privativos de libertad, que estábamos con algunos problemas en estas situaciones. El 24 de marzo se establecen las mesas COVID-19 con las asociaciones tanto nacionales como regionales, las nacionales 2 veces a la semana y las regionales 1 vez a la semana. También es importante señalar que entre el 27 y el 28 de marzo se decide no solamente tener los protocolos, sino que empezar a socializar infogramas con aquellas cosas más relevantes y hacer charlas a la entrada de los turnos, porque no necesariamente los protocolos son entendidos por todo y el 100% de los funcionarios. Se renueva el 30 y el 31 de marzo el aislamiento de todas las residencias y centros de la red CENAME, que nuevamente fueron renovados el día de ayer, que fue informado por la subsecretaria Daza. El Departamento de Protección de Derecho instruimos el día 31 de marzo, el procedimiento para ingreso de nuevos niños, niñas y adolescentes a los programas ambulatorios, dado que no tenemos intervenciones presenciales. Se buscó una forma en que dichos ingresos de niños nuevos sean o decretados por tribunales o que sean aquellos que permiten hacer una buena intervención con los niños aunque no tengan la relación presencial con dichos niños. El 1 de abril se nos informa el primer caso positivo de COVID-19 en un ambulatorio, en Buin, en un PIE, creando vínculos de una niña de 15 años contagiada junto a su madre, que hasta el minuto está con muy buen estado de salud y ya está saliendo de su tema. El 3 de abril comienza el reporte diario al Ministerio de Justicia, tanto de casos sospechosos con examen en curso
y de casos positivos, tanto de niños, adolescentes, como de los funcionarios. El 4 de abril tenemos el primer caso de un funcionario de COVID positivo del CREAT Capullo de Bío Bío, que fue comunicado en los distintos medios de comunicación. También ese mismo día se había tenido sospechosos días anteriores. La residencia de la Cruz Roja en Bulnes tiene un caso positivo de funcionario donde se orienta cómo utilizar el proyecto de emergencia para los reemplazos. Se coordina ese día el informe de reporte diario, el mismo reporte que se envía a justicia a algunas autoridades como UNICEF, la Defensoría de la Niñez y también la Subsecretaría de la Niñez. El día 5 de abril se confirma el primer caso de un niño con COVID positivo, que es un adolescente de la residencia de Bulnes con 21 años que está estudiando y es una persona que está con nosotros en dicha residencia. También está en buen estado de salud con síntomas leves. El 6 de abril se realiza un consejo consultivo extraordinario de COVID-19 para los organismos colaboradores. Se suspenden el día 6 de abril todas las visitas en centros de justicia juvenil, decir que desde el inicio estaban restringidas a un adulto significativo, lo mismo que la residencia tanto de organismos colaboradores como de administración directa. Las visitas con familiares se hace solamente en aquellos casos que es imposible y entra un solo persona adulto significativo. El resto se hacen todas con teléfono o con computadores como visitas remotas. Pero el día 6 de abril en todos los centros de justicia juvenil se suspenden totalmente las visitas. El 8 de abril se confirma un PCR positivo, un COVID positivo de un niño de 6 años con discapacidad de Pequeño Cotolengo de Cerrillo. El niño está actualmente hospitalizado en estado de salud no agravado con COVID, pero de acuerdo a su propio estado de salud, que es bastante complejo. Es un niño que tiene muchas complejidades en términos de discapacidad y problemas graves. El 11 de abril se actualiza el uso de los instructivos adecuados y responsables de insumos y elementos de protección, con lo cual tenemos algunas dificultades. Y el 12 de abril se publica la 6ª versión de los protocolos, que es la que la acabamos de enviar hacia ustedes. Yo quisiera destacar que las cosas positivas que tenemos hasta ahora es que en toda la red Sename tenemos implementados los protocolos desde hace ya casi un mes, o sea, desde el 16 de marzo están implementados los protocolos y se van actualizando en la medida que van apareciendo algunas cosas nuevas que tenemos. Se hace control de ingreso en todas las residencias y en todos los centros. Yo diría que no el del 16, porque no pudimos enviar los termómetros infrarrojos a todas, pero yo diría que en 4 o 5 días posteriores a eso, ya se hace, que no es solamente con tomar temperatura, sino que las personas, los funcionarios que ingresan, se cambian de ropa, entran algunos con otras mudas, que efectivamente se toman declaraciones, se ven otros síntomas que tienen las personas, etc. También señalar que ahí hemos tenido un gran apoyo de una cantidad importante de autoridades que normalmente entran a los centros o a las residencias, como son los jueces y como son también autoridades como UNICEF o obviamente la Defensoría de la Niñez y otros, que y el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que tengo entendido que también está presente, que hemos tratado de hacer que todas esas visitas, al igual que los abogados defensores en el caso de justicia juvenil y otros, esas visitas sean a distancia y sean con tecnología. Hemos tenido muy pocos ingresos de personas ajenas a los funcionarios, trabajadores y niños en la red Sename, lo cual nos ha permitido mantener hasta ahora bastante pocos contagios dentro de la red residencial. También tenemos una buena noticia, que en general no hemos tenido tampoco grandes contagios en la red ambulatoria, lo cual hasta el minuto es una buena noticia, aunque esperamos que en los próximos días y semanas ello vaya aumentando. En términos de ciertas dificultades que hemos tenido, yo destacaría que tenemos 3 dificultades importantes. Una dificultad es que tanto a los organismos colaboradores como a nosotros, como Sename, nos ha sido bastante difícil poder adquirir los elementos de protección para cuando los niños están con COVID positivo o con sospecha. Llámese los elementos, los insumos de protección personal como mascarillas de 3 pliegues, como mascarillas 95, batas,
antiparras y por supuesto que guantes y todo lo que ello se requiere para esas situaciones. Hemos logrado tener pequeños stocks que están en las direcciones regionales, pero definitivamente tenemos que aumentar esos stocks y también estamos trabajando con algunas donaciones y algunos temas para lograr para los organismos colaboradores que están con el mismo problema. Nosotros a nivel Sename estamos en este minuto ya distribuyendo mascarillas para los traslados, evidentemente mascarillas de género y protectores escudos faciales para que todos los funcionarios tengan, pero ahí tenemos una debilidad que estamos trabajando también con los militares, nos han donado, nos han tenido algunos de mascarillas para poder ir haciendo, para poder ir abordando los problemas que tenemos, pero no puedo negar que ahí tenemos una dificultad. A nivel de administración directa, por ejemplo, si bien es cierto, para el mes tenemos, bueno, por supuesto que sí tenemos, y también tienen los organismos colaboradores todo lo que es jabón líquido, y también tenemos una cierta cantidad de alcohol gel, pero no tenemos para 3 meses, que es lo que vamos a necesitar hacia adelante. Lo que son los temas de paracetamol infantil, teléfonos infrarrojos, ese tipo de cosas, estamos bastante bien. Y donde les reitero que cuando tenemos problemas son con los elementos de protección personal para aislamiento en contagio directo, lo cual tenemos que prepararnos porque creemos que vamos a tener la próxima semana al menos un cierto porcentaje de residencias y centros con ello. En todas las residencias y centros también están establecidos los protocolos, hay espacios de aislamiento. En los centros de justicia juvenil y en aquellas residencias o centros más grandes tenemos espacios especiales que son grandes, dedicados a ello. En el caso de justicia juvenil tenemos lo que se denominan casas o cabañas especiales para aislamiento, y en el caso de las residencias hay habitaciones especiales para aislamiento de niños, niñas y adolescentes. En aquellos casos en cual la residencia no cuenta con habitaciones individuales o con habitaciones de 2 que puedan ser utilizadas para 1 o 2 niños contagiados, les hemos aconsejado y les hemos solicitado que tengan instalada y preparada alguna habitación, como puede ser una oficina o puede ser otra cosa para esos efectos, siempre que evidentemente sea aireada y tenga ventanas. Y hasta el minuto no hemos tenido información de residencias que no tengan un espacio habilitado para ello. Eso en cuanto... Entonces, ahí tenemos un cuello de botella, que es efectivamente el tema de lo que son los insumos especiales de protección personal. Otro de los temas que estamos teniendo algunas dificultades es efectivamente en la medida que empiezan a existir funcionarios o trabajadores de los organismos colaboradores positivos, toda la red de contactos directos, evidentemente, que entran en cuarentena. Y tanto los organismos colaboradores como el propio Sename, para los centros de administración directa, tiene ciertas dificultades y es muy masivo las licencias de cuarentena, el poder reemplazar aquellos funcionarios y trabajadores, y eso que hasta el minuto hemos tenido pocas residencias y pocos centros con esa realidad. Pero el reemplazo de los funcionarios es complejo. Nosotros vamos a necesitar, y en eso estamos trabajando, turnos especiales, y por lo tanto requerimos horas extraordinarias especiales y turnos especiales, tanto nosotros como los organismos colaboradores, y también necesitamos tener posibilidades de reemplazo rápido de esos funcionarios y de esos trabajadores. Yo diría que esos son los 2 temas más complejos que tenemos. El resto de lo que es capacitación de todos los protocolos, implementación de los protocolos, están funcionando bastante bien. A la fecha las vacunaciones están en un 100% de las residencias y los centros. No estamos con problemas ahí. Pudiera haber algunos niños no vacunados en la red ambulatoria, pero en lo que es la red residencial están todos los niños vacunados. También podría haber algunos niños no vacunados en aquellos que están en vinculación familiar y por lo tanto están con sus familias. Estamos tomando contacto con ellos y estamos viendo la forma de avanzar ahora, antes del 30 de abril, con la vacunación de todos los niños de la red Sename, incluyendo los ambulatorios. Eso es un resumen muy grueso, señora presidenta, de lo que estamos trabajando en la red residencial y ambulatoria de Sename Protección y también Justicia Juvenil. Hasta el minuto, en Justicia Juvenil no hemos tenido grandes problemas por haber prohibido las visitas, que partieron la semana pasada, la suspensión de visitas.
Para ello también estamos tratando de lograr, tanto en justicia juvenil como en el mundo de protección, y estamos avanzados con algunos donantes para lograr donaciones de telefonía o computadores con conexión Wi-Fi, para que se aumente el número de instrumentos que nos permitan tener una mayor cantidad y frecuencia de contacto con familiares a distancia, porque efectivamente ni las OCAs en organismos colaboradores como nosotros tenemos una cantidad, dado que ya estaban restringidos los teléfonos y los computadores, dada la austeridad previa que teníamos en nuestro presupuesto. También destacar que nosotros no hemos tenido recorte presupuestario como servicio, por lo tanto no tenemos recorte presupuestario ni para el tema subvenciones ni para el tema de administración directa, lo cual es una buena noticia. Eso yo diría que es en grandes líneas los temas que hemos estado trabajando, y por supuesto que dispuesta a contestar todas las preguntas e inquietudes que tengan. Gracias, directora. Me gustaría pedirles a los asistentes de esta segunda versión que pudiéramos hacer un intermedio de 10 minutos para escuchar al Colegio de Psicólogos, que quedó desfasado la parte anterior de la comisión. Tenemos buenas noticias de acuerdo a lo que nos ha informado la JUNAEP, pero obviamente siempre es bueno poder escucharlo. Si le parece a mis colegas, poder escuchar a los psicólogos, y seguimos nuevamente con esta parte después de este extenso informe que nos ha hecho la directora nacional del Servicio Nacional de Menores. Por favor, a la secretaría que le pudiera dar el espacio a los psicólogos. Bienvenida, Patti, que la veo ahí conectada. Gracias, presidenta. Buenos días. Secretaría. ¿Está admitida, presidenta? Sí. María José Arancibia tendría que empezar a hablar. Disculpe. María José. No sé si nos escucha. Muy buenas tardes. Disculpe, si he tenido algunos problemas de conectividad, le escucho. No sé si alcanzaste a escuchar lo que fue la primera parte, lo que informó JUNAEP. Aclaró que no se cortaba ni se reducía el programa, que van a haber algunas adecuaciones para esta época de transición, decirlo, de excepción, que va a ser informada esta semana a los distintos operadores a lo largo del país. Nos van a mandar copias, de hecho vamos a pedirle formalmente de estas instrucciones, pero no se reduce el programa, se mantiene, tienen claro la calificación y la importancia del mismo, y por lo tanto continúa. En este contexto, entonces, lo importante sería tomar las consideraciones referentes a la forma en que va a continuar, porque los temores y las aprensiones que aparecían entre los medios y respecto de lo que se había planteado tenían que ver con una posible suspensión de las actividades dentro de lo que era el programa. Entonces, si bien es cierto, entonces habría una continuidad, sería importante conocer al respecto en qué condiciones se va a mantener esa continuidad del programa, porque el programa en este minuto sigue prestando un apoyo importante dentro de lo que es estas modificaciones del año escolar y del calendario escolar en estas vacaciones forzadas que hoy día se han planteado. Entonces, ellos prestan un apoyo súper importante y han tenido que readecuar todas sus estrategias de trabajo a esta modalidad online que se está llevando a cabo en el ámbito de la educación y de las escuelas. Entonces, en realidad, nuestro aporte tiene que ver con esta carta que se les envió que firmamos como Asociación de Psicólogos Educacionales con otras entidades que forman parte del ámbito académico y de investigación, o sea, donde aparece que es comprobada la efectividad de este programa a nivel internacional, o sea, los estándares de los niveles de salud mental, de problemas de salud mental que tienen los estudiantes y la población infanto-juvenil en Chile son altos en los problemas de salud mental. Entonces, hay investigaciones que apuntan a que el programa Habilidades para la Vida genera unos aportes como muy importantes para la salud mental de las y de los chilenos. Por lo tanto,
en este minuto en que la pandemia de COVID está generando crisis en distintas áreas de la sociedad, en el ámbito de educación, es súper importante que se mantenga este programa, ¿ya? Que si bien es cierto, es un programa que tiene una parte de las actividades que se realizan en directo con los estudiantes. No todo el programa se realiza en directo con los estudiantes. O sea, uno de los fuertes del programa es poder realizar las conexiones con las redes que funcionan en contexto escolar, ¿ya? Y esa es una situación muy importante que debería mantenerse también en este minuto. O sea, todos los programas que estamos trabajando a nivel de educación hemos tenido que readecuar nuestras estrategias. Yo creo que lo importante es tratar de ver de qué manera se pueden brindar los apoyos y la readecuación de esas estrategias. Porque en el fondo los docentes están en este minuto llevando un proceso de educación a distancia. Se ha mantenido, este año escolar se ha modificado, ya estamos en vacaciones forzadas, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, ellos han mantenido las clases. Por lo tanto, las situaciones que se dan en este contexto nuevo de clase, podríamos llamar una clase virtual, se mantienen. O sea, los apoyos que el programa Habilidades para la Vida, por ejemplo, entrega, lo que tiene que ver con el clima de aula escolar perfectamente, son apoyos que podrían brindarse en este nuevo contexto de sala de clases a distancia. O sea, seguimos teniendo la idea de que hay un curso, que es un curso ahora virtual. Entonces, se van a seguir generando necesidades de apoyo para este curso, para este docente y para todos aquellos que forman parte de esta continuidad del proceso escolar, incluyendo a los apoderados y, por supuesto, a los estudiantes. Entonces, yo creo que lo importante es también validar que el apoyo de los distintos equipos profesionales al ámbito educacional, desde el ámbito educacional, en este minuto es súper relevante, debe mantenerse, pero realizando las modificaciones y las acomodaciones que los distintos profesionales que trabajamos en la escuela podamos hacer. Y claro, muchas veces nos encontramos con una situación que tiene que ver con que a lo mejor los medios tecnológicos necesarios para poder llevar a cabo estos procesos son medios tecnológicos que no todos nuestros estudiantes tienen acceso, ¿ya? Y ese también es un desafío. O sea, yo creo que la pregunta también nos lleva a reflexionar respecto de qué pasa con esos estudiantes que no tienen en este minuto, en este momento, esos medios tecnológicos para poder continuar con este proceso de enseñanza-aprendizaje que se nos está solicitando llevar a cabo. ¿Sí? Tengo en consideración de que además efectivamente los equipos de los programas de Habilidades para la Vida se mantienen trabajando, han desarrollado distintas instancias de apoyo a distancia para las comunidades escolares en las que han trabajado. Como les dije, o sea, ayer el ministro de Educación planteó de que había que hacer una modificación porque estos equipos trabajaban dentro de la sala de clase, pero en realidad esa es una parte del trabajo que realizan, porque gran parte del trabajo también lo realizan fuera de la sala de clase. Vuelvo a decir que la evidencia entonces del programa fue enviada y está adjunta al oficio que se envió que deberían tener los asistentes a la comisión respecto de ese oficio desde los diputados con la carta abierta, están como los antecedentes científicos para probar la validez del programa. Decir también que un elemento importante para considerar, bueno, yo represento a los psicólogos educacionales, ¿ya? Y dentro de los equipos de habilidades para la vida hay psicólogos, pero no somos solo los psicólogos los que estamos. Entonces, también invita a hacer una mirada respecto del trabajo del psicólogo y de los otros profesionales en el contexto educacional, porque generalmente se asocia esta idea de tenemos un psicólogo para brindar los apoyos psicosociales y desde el estereotipo clásico se habla de un psicólogo que tiene una atención uno a uno con el estudiante, con la persona.
Pero la mirada del psicólogo vocacional y la mirada desde el programa Habilidades para la Vida es una mirada que tiene que ver más con la comunidad escolar, desde lo que son la salud pública, desde lo que es un enfoque biopsicosocial, ¿ya? Entonces yo creo que eso es importante también tenerlo en consideración, o sea, los apoyos que puedan brindar los profesionales no son apoyos necesariamente presenciales, ¿sí? O sea, cualquier necesidad que se presente en un hogar es una necesidad que nosotros como equipo podríamos ser capaces de dar respuestas. Si hay un apoderado que presenta dificultades para poder manejar los horarios, los hábitos y la continuidad de las actividades escolares que se le han solicitado a los estudiantes, o sea, en una conexión a través de este mismo medio, nosotros podríamos entregar orientaciones. Más si es que tenemos un equipo, considerando que está el docente, que está el trabajador social, que ha trabajado con este estudiante, lo conoce. Entonces, ese nexo se puede mantener y se transforma en un aporte para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es súper importante mantener el contacto en este minuto con los estudiantes que están en las casas. Para ellos es súper importante estar en el colegio, saber qué están sintiendo, saber qué es lo que les está pasando, qué es lo que están necesitando. Entonces, creo que hay que validar estos canales de comunicación y fortalecer esa necesidad para que estos equipos que brindan apoyo en este minuto lo sigan manteniendo, porque es muy importante. O sea, si bien es cierto, estas clases se suspenden de un aula real, sí se están llevando a cabo en una aula más bien virtual, y las necesidades de salud mental se siguen manteniendo, se presentan, y es necesario poder atender a ellas, ¿no? Y pensar en hacer cambios en el programa de habilidades para la vida específicamente en algún momento suspender o algo, no permitiría que se mantuviera la continuidad de la necesidad de estos apoyos. Entonces, por una parte, pensamos que dejaría en stand-by el trabajo que están realizando equipos de profesionales que han sido además capacitados para esto. Entonces, eso hubiera implicado términos como de convenio, personas que a lo mejor habrían quedado sin una fuente laboral, pero además durante este tiempo habría tenido que buscar algún otro trabajo. Por lo tanto, al retomar de nuevo en las clases presenciales, este apoyo se va a necesitar, y es importante que las personas que en este momento saben cuáles son las necesidades y cómo se está desarrollando el proceso de los estudiantes, también permitan llevar esta continuidad luego al ingreso de la sala de clases, pero también al ingreso de estas vacaciones, a este nuevo como contexto que se sigue dando, que es nuevo para todos, y que todos estamos poniendo como el mejor de nuestro profesionalismo para poder trabajar y cómo resolver y apoyar en este trabajo no solo a los docentes, sino que también a las familias y estar cerca de los estudiantes. Bueno, muchas gracias, María José. Yo creo que varias cosas de tu intervención, y no sé qué opinan los colegas, pero me queda claro que primero tenemos una buena noticia desde JUNAEP, la importancia del programa en la vida de nuestros niños y también su familia. Tercero, la disponibilidad de ustedes a colaborar con la JUNAEP y el Ministerio en cuáles van a ser esas modalidades y cuáles son los criterios que debieran tener. Y ahí lo que nosotros vamos a trasladar desde la comisión es esta disposición que he entendido manifiesta María José en la comisión al Ministerio para poder colaborar en ese sentido, y que la nueva modalidad recoja todas las miradas y en particular la especificidad que los psicólogos que están en este programa conocen y creen que son necesarias de recoger. Yo no sé si se me escapa algo de lo que has dicho en tu intervención. Lo que señalaste reafirma lo que ya expresaron los colegas, y además nos habían expresado ustedes a través de las distintas comunicaciones y los distintos municipios que habían alertado de esta situación y que recogió el Ministerio. Yo no sé, senador Osandón, si tiene algo que agregar, pero creo que eso resumiría esta parte y podemos volver al tema anterior. No, yo estoy esperando el minuto para hacer una pregunta a la señora Susana Tonda por su intermedio. María José, cualquier cosa nos comunicamos por interno y le vamos a pedir al secretario que pueda recoger los puntos específicos que a ustedes les preocupan para que podamos formalizarlos al Ministerio.
Si me permite algo muy puntual, si bien es cierto que estamos en cuarentena, o sea, los problemas de salud mental de ninguno de nosotros están en cuarentena. Así es. Y generar las redes para poder atenderlo, estamos a la disposición de eso, sobre todo en el ámbito del contexto. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, María José, y la Secretaría se va a comunicar internamente para efecto de recabar todos los detalles que vamos a hacer llegar al Ministerio. Muchas gracias. Retomamos entonces la segunda parte de la sesión. Hay varias preguntas que tenemos para Susana. Me gustaría poder ofrecer la palabra a nuestros otros invitados antes de hacer las preguntas, si les parece a los miembros de la comisión, porque a lo mejor se nos van a despejar o van a aumentar. Teníamos a la magistrada Mónica Geldres, tenemos a la defensora Patricia Muñoz en pantalla. No sé quién está por el Instituto de Derechos Humanos. Están también, ahí está Rodrigo, está el Colegio Médico, entiendo, también presente. Así que le damos la palabra a Mónica Geldres y luego seguimos con el resto de los invitados, ¿les parece? Gracias. Presidenta. Por favor, senador. Para orden, ponga tiempo. Sí, vamos a poner tiempo porque tenemos que terminar a la 1 en punto. Sí, así que ponga tiempo y usted lo controla, por favor. Ojalá no más de 5 a 8 minutos para poder alcanzar a escucharlos a todos. Magistrado. Gracias. Le vamos a avisar a cada uno de ellos cuando tengan 5 minutos para que sepan y se ordenen. Voy a poner aquí el cronómetro. Gracias, senador. La Paulina Garavega ahí. Estimada magistrado. Bueno, agradecer nuevamente la invitación, Presidenta, para poder un poco reflejar lo que ha sido esta crisis sanitaria para los niños, niñas y adolescentes en el sistema residencial y qué es lo que ha hecho la Comisión de Infancia de la Asociación Nacional de Magistrados. Porque la primera preocupación nuestra en atención a las visitas que tienen que hacer los jueces a la residencia es que estas visitas que se hacen 2 veces al año se hacen en atención a la normalidad. Por lo tanto, cada vez que la autoridad refiere que se han activado los protocolos, o como ha dicho la directora, que los protocolos se están cumpliendo, ¿de qué manera yo puedo verificar que efectivamente eso sea así? Entonces, rápidamente, la Comisión de Infancia nos juntamos por videoconferencia y generamos un protocolo que voy a hacer llegar a la Comisión junto con mi presentación, un protocolo, una pauta para verificar si el grado de cumplimiento o cómo se han materializado los protocolos en las distintas residencias a nivel país. Entonces, además de la aplicación de ese protocolo, se hizo una consulta a los jueces de todo Chile, a través de la presidenta de la Asociación Nacional de Magistrados, para que hicieran llegar a la Comisión de Infancia los nudos críticos. Por lo tanto, los nudos críticos que yo voy a hacer presente dicen relación, primero, con la aplicación de la pauta que generó la Asociación Nacional de Magistrados y segundo, con las observaciones de jueces de todo el país. Y quiero partir con explicar el por qué el protocolo. Porque si yo oficio, las visitas presenciales de los jueces no se están realizando. En las visitas que tengo que hacer yo de los niños que están en las residencias que yo tengo a cargo en susceptibilidad de opción, me di cuenta que estas visitas videograbadas muchas veces no lográbamos obtener el 100% de la información y por lo tanto hicimos visitas con el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Lo primero que tengo que decir es que la situación más preocupante son los coadyuvantes. Los coadyuvantes tienen niños que no tienen cierta subvención CENAME y por lo tanto ahí hay un desconocimiento bastante importante y hay una brecha bastante importante de los protocolos que se han señalado. Yo no sé cuáles son las medidas que ha tomado el Estado y las distintas autoridades para llegar a los coadyuvantes. En las visitas que hicimos presencial a un colaborador y un coadyuvante con el Instituto Nacional de Derechos Humanos, nos pudimos dar cuenta desde el ingreso, no ingresamos a la residencia atendido la restricción, pero en ambos casos el protocolo fallaba desde el ingreso. No se nos tomó la temperatura, no se nos hizo el cuestionario de ingreso y por eso es importante y esto vino a reforzar la idea que teníamos nosotros de cuál es la brecha, ¿no?, entre activar un protocolo y que el protocolo efectivamente se cumpla. Y encontramos nudos críticos en relación a los niños, encontramos nudos críticos en relación efectivamente a los funcionarios, encontramos nudos críticos en relación a los insumos, muy bien lo ha dicho la directora, encontramos nudos críticos en la infraestructura
y en algunos casos se nos han señalado que la coordinación entre salud y Sename tampoco sería cierto, en algunos casos estaría un poco más deficiente en ese sentido. ¿Qué pasa en relación a los niños? Bueno, aparte de todos los especialistas que están ahí, no me voy a referir en el impacto que esto puede acarrear, lo ha dicho la ONU hace poco, en relación a los derechos como educación, ¿cierto? O a las intervenciones que han realizado, que no es lo mismo hacer una intervención presencial con el niño, cómo va a afectar todas estas intervenciones que se están haciendo en línea. Preocupan los niños que entran y salen de las residencias. Entiendo que la directora ha referido que el 100% de los niños están vacunados, pero yo me pregunto si los niños cuando entran y salen también, hay algunos colegas de distintas regiones del país que informan que esos niños no se encuentran vacunados, que es compleja la situación cuando hay patologías de base en niños mayores, ¿cierto?, que están en consumo, que entran y salen, el manejo se hace más complicado y puede ahí haber también un riesgo de contagio importante, ¿no? La contención de los niños también es compleja, se han señalado también complicaciones en el área de los niños que tienen patologías de base, como el primer niño que vimos que tuvo COVID-19, el pequeño de Cotolengo, que tenía situación también de discapacidad. Entonces, no vemos que exista una priorización de las residencias, ni que se esté, lo que hemos podido observar, hay déficit en el cordón sanitario. Y eso podría implicar en el cordón cierto sanitario de ingreso a la residencia que existan situaciones que pudieran verse agravadas. En relación a los funcionarios, lo ha dicho la directora y ahí existe una pregunta para mí. Me pregunto yo, si por una parte los insumos no han llegado, no están asegurados, ¿cómo puedo asegurar yo que se está cumpliendo los protocolos cuando los protocolos son estrictos en relación a los insumos que deberían tener? Doy un ejemplo. Me quedan 5 minutos. Doy un ejemplo en relación a los espacios. Por ejemplo, el protocolo dice, tiene el espacio de aislamiento, entonces la pregunta que nos podríamos hacer ahí es, y que tendrían que hacerse las residencias, es si saben cuáles son los requisitos que tienen esos lugares de aislamiento. Y por supuesto que las residencias no todas tienen los lugares de aislamiento que cumplan con las exigencias que ha señalado la autoridad. Los funcionarios en algunos casos tienen que ir con su propia ropa, vienen de transporte público, hay funcionarios que cumplen funciones críticas, que tienen más de 65 años y que tienen patologías de base y que siguen trabajando. Eso también lo han reportado. Por lo tanto, el tema de cómo yo mido, y eso sería importante que la directora también en su momento nos diga cómo está midiendo ella, porque en esta medición que hacemos a través de la pauta que les voy a hacer llegar son estos nuevos críticos los que se han observado. Hay una cuestión importante. Tengo otros, pero como tengo solo 5 minutos, no quiero dejar pasar. Hay 2 situaciones que nos tienen preocupadas también a nivel de Asociación Nacional de Magistrados, y es que hay un memorándum, que es el número 608, que es del UPRODE, y hay un oficio circular de la directora, que es el número 1, que en términos generales lo que hace es hacer un filtro a la resolución del tribunal. Hay un filtro que lo va a hacer, están evaluándose el mérito de las resoluciones judiciales, entendiendo que lo que nosotros tenemos ahora se tiene que seguir cumpliendo en la medida de lo posible. Me estoy refiriendo a las intervenciones, y respecto a las nuevas intervenciones, ahora hay todo un protocolo en el SENAINFO donde una resolución judicial va a tener que ingresar el proyecto al sistema SENAINFO, y en este sistema entonces va a quedar un poco en espera hasta un ticket o un ok del servicio. Y la verdad es que eso nos tiene bastante preocupados, porque si bien nosotros no pensamos pensamos nosotros que el servicio no tiene la facultad de, en definitiva, hacer un filtro de lo que son las resoluciones de los tribunales. Lo otro importante en relación a la dotación del personal, por ejemplo, tengo para aislar a un niño, cuando el protocolo dice, ¿tengo lugares de aislamiento? Sí, la directora dice, todas las residencias tienen lugares de aislamiento. ¿Para aislar a cuántos niños? ¿Quiénes van a quedar encargados del cuidado de aquellos niños que pudieran dar positivo en COVID-19, pero que tienen sintomatologías leves y que según los protocolos esos niños podrían ser, cierto, aislados en las residencias? ¿Son los funcionarios? Los funcionarios tienen la obligación, la competencia del cuidado de esos niños. ¿Cuántos de esos niños, si en una residencia llega el COVID, soy capaz de aislar, de atender, o tenemos espacio, o vamos a tener espacios separados, o otros lugares como lo que ocurrió en el Hogar Italia en relación a los adultos mayores? Otra preocupación es que por redes sociales la subsecretaria subrogante refiere una cuestión que las autoridades no han dicho, que los niños, niñas y adolescentes y sus cuidadores son
grupo de riesgo. Claro, lo hace en el contexto de donaciones que se estaban solicitando, pero es importante entonces y nos deja a nosotros la duda si los niños y niñas en residencia y sus cuidadores son o no personas de riesgo, y por lo tanto, con mayor razón, los recursos ahí deberían estar asegurados. Entonces, para nosotros es importante revisar las peticiones que ha hecho los distintos estados de la ONU, porque yo creo que ahí es claro de aquellas cuestiones que se requieren, que ojalá pudiera hacerse una priorización donde el cordón de ingreso a las residencias estuviera claramente delimitado, que se tomaran medidas para las residencias coadyuvantes que no obtienen subvención del y, como señalé, la minuta pormenorizada en relación, por ejemplo, en regularizada, que no están actualmente con carnet de identidad, y por lo tanto para ellos es aún más difícil el acceder a los servicios de salud. No olvidar a los niños en situación de calle, también ahí tenía un punto para ser presente en relación a que si ya existe una brecha importante entre cuando se despachó la orden de búsqueda y recogimiento, a las cuestiones de la emergencia, ¿no? Y en qué situación quedan los niños que hemos visto. Acaba de terminar, no sé si ya está el informe o no, de lo que es la comisión investigadora de los niños de la calle, pero ahí también, el que se encuentra en situación de calle, tendría que ser una población que esté priorizada. Entonces, priorización de residencias, no hemos visto, priorización de niños que tienen distintas patologías, tampoco hemos visto, y yo puedo hacer llegar el detalle de cada una de las brechas que han, vuelvo a reiterar, informado a la Comisión de Infancia los jueces y juezas de todo Chile. Gracias, Mónica. Presidenta, muchas gracias. Muchas gracias a ti. De silencio. El esfuerzo de tiempo. Tenemos a la defensora, también en el Colegio Médico me está pidiendo la palabra. Pues ya, vamos a dar la palabra a la defensora y luego vamos a dar la palabra al Colegio Médico y después al Instituto de Derechos Humanos. Gracias a todos. Querida Patricia. Muchas gracias, Presidenta. Por su intermedio, saludar a los miembros de la comisión. Veo que está el senador Sandón y la senadora Órdenes, y también a los demás asistentes. Me gustaría partir solicitando, aprovechando esta instancia, a la magistrada Geldres, que toda la información que ha sido recabada por ella y por el Instituto Nacional de Derechos Humanos pueda ser puesta en conocimiento de la Defensoría de la Niñez, porque de esa manera nosotros podemos arbitrar las acciones que son propias de nuestra justicia y poder de esa manera propiciar aquellos cambios que sean necesarios, porque hasta el momento no teníamos antecedentes de evaluaciones relacionadas con eso, más allá de las actas que desde el Poder Judicial, en razón de la petición y la disposición de la Corte Suprema, se nos remiten institucionalmente. Eso como primera cosa. En segundo término, dado el tiempo y para no dilatar en exceso, la verdad es que nosotros hemos planteado como institución de manera muy clara y contundente que acá la situación que está enfrentando niños, niñas y adolescentes relacionados con el Servicio Nacional de Menores pasa por una responsabilidad directa, exclusiva y privativa del Ministerio de Salud, en orden a proveer efectivamente de todo aquello que sea necesario para brindar la no solo prevención del contagio, sino que también todo lo que tiene que ver con prevenir acciones que tengan que ver también con que los funcionarios estén en esa situación. Nosotros como Defensoría, desde el 16 de marzo que estamos oficiando al ministro Mañalich a través de los oficios 180, oficio 211, oficio 249, para requerir insistentemente que la situación de los niños, niñas y adolescentes bajo cuidado del Estado sea abordada con la urgencia que amerita la obligación que tiene el Estado de responder de manera exclusiva a su cuidado. Desafortunadamente, hasta la fecha, habida cuenta que ya llevamos más de un mes desde que se inicia la crisis sanitaria en nuestro país, no ha habido una respuesta contundente y categórica acorde a lo que estos niños, niñas y adolescentes requieren de parte del Estado, específicamente en este sentido de parte del Ministerio de Salud, porque acá lo que sí me consta a mí directamente es cómo el ministro Larraín y la directora del Servicio Nacional de Menores han requerido insistentemente a las autoridades de salud que se priorice efectivamente a este grupo especialmente vulnerable de la población.
Y aquella priorización no solo pasa por los niños que se encuentran en residencia, sin duda aspecto clave y crítico, sino que también por otros niños como aquellos que están asociados a programas ambulatorios de intervención, ya sea en el ámbito de protección o en el ámbito de la justicia juvenil. No nos debemos olvidar tampoco de los recintos carcelarios donde permanecen niños, niñas y donde permanecen adolescentes, pero también de las cárceles donde mujeres viven con niños, y esperamos que eso se produzca pronto alguna solución en razón de la aprobación de la ley que aborda el indulto en relación con las madres con niños en las cárceles. Desde este punto de vista, para la Defensoría de la Niñez, señora Presidenta, por su intermedio, resulta crítica el comportamiento del Ministerio de Salud desde dos perspectivas. Por cierto, lo fundamental que tiene que ver con que no ha entregado los insumos suficientes a el Servicio Nacional de Menores y de esa manera le priva a ese servicio del ejercicio de acciones que permitan la elaboración de las intervenciones de manera adecuada, logrando que estos niños estén efectivamente protegidos. Y luego, además, cuando no nos entrega la información que se requiere, impide el ejercicio legítimo de parte de esta institución de las acciones que tiene de manera privativa para poder lograr eventualmente aquellos cambios en aquellas condiciones que niños puedan estar sufriendo de alguna situación particular. Y eso es particularmente grave porque queda de manifiesto que efectivamente hay autoridades que no logran entender cuál es el rol de las instituciones autónomas de derechos humanos, específicamente el caso de la Defensoría de los Derechos de la Niñez. En ese sentido, creo que la situación de los niños no solo pasa, señora Presidenta, por lo que tiene que ver por la salud, sino que también por una situación que sigue siendo crítica desde el punto de vista educacional de los niños. Yo me reuní directamente con el ministro Figueroa para solicitarle que se abordara particularmente la situación de este grupo de la población. Él comprometió acciones directas con el Servicio Nacional de Menores para asegurar la continuidad del aprendizaje en el formato que corresponda, ya sea a través de la página de Aprendo en Línea mineduc.cl o en su efecto a través de la entrega de las guías impresas o textos escolares, situación que hasta la fecha tampoco se ha concretado en términos específicos. Bueno, prueba de ello son las decisiones que Educación ha tomado ajenas a todo estándar internacional de derechos humanos en relación con el estar hoy día asumiendo que un confinamiento obligado sería en vacaciones y el dar cuenta de la posibilidad de que se reanuden las clases el día 27 de abril, aunque entiendo que esto último habría sido descartado el día de ayer por el ministro, al menos veladamente. En ese sentido, la situación de los niños, niñas y adolescentes, por tanto, en residencia, pero también de otros grupos vulnerables de la población, sigue enfrentando cuestionamientos que son directos. Me alegra escuchar a la directora en orden a que el 100% de los niños de residencia estarían vacunados, porque era una información que habíamos solicitado directamente al Ministerio de Salud y que todavía no se nos entrega en términos de conocer específicamente y pormenorizadamente la información. Misma situación estamos a la espera en relación con los niños, niñas y adolescentes en situación de calle, respecto de quienes se entregó información de parte del Ministerio de Desarrollo Social y Familia acerca de la vacunación de más de 200 niños y no sabemos si esa vacunación se produjo o no. Y desde ese punto de vista, entonces, lo que podemos dar cuenta es que hay una falta de transparencia en la información que resulta compleja y grave, y por lo tanto yo he solicitado desde marzo al ministro Blumel, particularmente en razón de su liderazgo de la mesa social COVID, que se realice una sesión, al menos de esta mesa, donde se pueda abordar transversalmente el impacto que está teniendo hoy día en relación con niños, niñas y adolescentes la pandemia, pero el impacto que va a tener también a futuro respecto de niños, niñas y adolescentes, y que es un impacto no solo desde el punto de vista sanitario en términos de la posibilidad de contagiarse o no, sino que un impacto que está bordeando situaciones que se relacionan con el aumento posible de las agresiones al interior de la familia, también de las agresiones sexuales, la situación de la salud mental, que es particularmente crítica, y por eso también me alegra escuchar, señora Presidenta, que UNAEP comprometió la continuidad del programa de Habilidades para la Vida, porque ahí yo estaba muy preocupada el fin de semana en razón de la situación que se había expresado por los funcionarios. Ojalá podamos conocer rápidamente cuáles son las instrucciones que se despliegan desde UNAEP, porque lo que parece insólito es que terminemos por Twitter conociendo cuáles son las instrucciones de las autoridades respecto de los funcionarios que trabajan en estos programas. Entonces, la verdad es que la situación no es muy esperanzadora desde ese punto de vista, y yo lo que solicitaría respetuosamente a la comisión, señora Presidenta, es que se pudiera arbitrar los buenos oficios de su parte para lograr que las respuestas que se han requerido tanto al Ministerio de Salud y al Ministerio de Educación
particularmente en lo que dice relación con la situación de niños, niñas y adolescentes bajo protección del Estado, sean respondidos debidamente a la Defensoría de la Niñez para que ésta arbitre el ejercicio de acciones que correspondan en derecho conforme a sus privativas facultades, porque hasta la fecha no ha habido respuesta alguna desde ese punto de vista. Eso es lo que puedo informar, señora presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias a la defensora y ahora le damos la palabra al Colegio Médico. Muy buenas tardes, señora presidenta, senadores presentes y todos los invitados. Bueno, primero agradecer la invitación a este espacio. Colegio Médico, como se ha visto en diferentes espacios, ha estado siempre disponible a colaborar en este momento de crisis sanitaria y en este momento tampoco es la excepción, y por eso estoy hoy día en representación de la presidenta del Colegio Médico. Yo soy Fernando González, presidente de la Comisión de Infancia del Colegio Médico, en el cual ya he participado en algunos espacios con algunos de ustedes. Y para empezar, por su intermedio, presidenta, quisiera celebrar la proactividad que ha tenido el Servicio Nacional y felicitar a la directora aquí presente en la elaboración de protocolos a tiempo muy temprano y oportuno para dar respuesta a esta situación. Me consta de que desde antes de incluso el primer caso confirmado en Chile ya estaban trabajando en protocolos. Me tocó revisar algunos de ellos y particularmente he tenido reuniones con Benjamín Ulloa para revisar específicamente temas de justicia juvenil me ha sorprendido el nivel técnico que han alcanzado, lo que me da mucha alegría, pero sí llamo también a establecer estrategias para verificar el cumplimiento de ellos, porque efectivamente elevar estándares es algo que exige a la institución misma a poder dar cumplimiento a ellos. No me referiré específicamente a los protocolos, pero sí invitar nuevamente también a que se revise que efectivamente las indicaciones que se están dando sean cumplidas, porque efectivamente hoy día existe una sobrereacción, especialmente en estos espacios institucionales, a usar mascarillas de más, a usar implementos que a veces están de más para ciertos protocolos y normativas, y por medio de ciertas normativas más rigurosas uno podría dar buen uso a los elementos de protección personal que hoy día sabemos están escaseando, y lamentablemente el CENABAST, que es el Centro Nacional de Abastecimiento de Salud, está priorizando a los centros asistenciales y entiendo que no está dando cumplimiento a la entrega a los centros tanto de administración directa como menos los de colaboración del CENAME. En ese sentido también establecer protocolos de cohortes para que los niños que están dentro, niños, niñas, adolescentes que están dentro de la residencia, tengan protocolos adecuados de cumplimiento y no por un caso positivo tenga que salir un porcentaje muy importante de los funcionarios, sino que solamente los que correspondan. Y desde ya vuelvo a declarar mi particular disposición a colaborar en la revisión de ellos y en el adecuado cumplimiento. Segundo punto, el tema de la salud mental de los niños, niñas, adolescentes, familiares y funcionarios es algo que tiene que estar en primera prioridad, porque sabemos la dificultad que tiene el confinamiento, y en estos casos particulares es algo que afecta directamente a niños, niñas, adolescentes que ya vienen con un background de dificultades y conflictos personales en relación a este tema, y establecer protocolos locales de respuesta a casos que puedan ir apareciendo, emergiendo en cada una de ellas. En esta situación nos damos cuenta de la importancia que tiene el reglamento sanitario que venimos ya hace 4 años insistiendo nosotros, que determina las condiciones de habitabilidad de los niños en condiciones de residencia. Lamentablemente no tenemos este reglamento aprobado a pesar de que insistentemente lo hemos insistido, y esto sí sería una garantía de que efectivamente los niños que hoy día están en situaciones residenciales se están garantizando temas mínimos como son el tema del agua potable, tener un baño adecuado, que hoy día son fundamentales para dar cumplimiento a la emergencia sanitaria que enfrentamos. Así que aprovecho la oportunidad para insistir en eso. El reglamento sanitario es algo que debió haber salido hace mucho tiempo y no ha hecho, y hoy día lamentablemente no tenemos garantía de ello. Y el último punto para finalizar, finalmente lo que ocurre hoy día en la residencia y también en los programas ambulatorios tiene que ver directamente y tiene directa relación con la función del Ministerio de Salud en cuanto a la promoción y prevención de la difusión o cómo va avanzando y va esparciéndose el virus en la población. Por lo tanto, la respuesta que podamos dar en las comunidades, en los territorios, particularmente en los espacios residenciales, es fundamental para el resultado y el impacto que va a tener finalmente la pandemia en nuestra población. Y en ese sentido creo que es muy importante la presencia del rol de la Subsecretaría de la Niñez también, en ese sentido de ser un agente promotor y de prevención, digamos, de que esta población que muchas veces, y sabemos, y hoy día no es la excepción, sigue siendo invisibilizada, sea efectivamente protegido y que la pandemia en ningún caso sea
una excusa para que se vulneren derechos en los espacios de vida, en la residencia o los programas que correspondan, como excusa, digamos, las situaciones que están pasando. Los niños siguen teniendo derecho a tener contacto con sus familiares por otros mecanismos, ¿ya? No sé, si no pueden ir, bueno, tienen que establecerse mecanismos por los cuales los niños pueden estar en contacto con seres queridos, con personas importantes para ellos. Entonces estamos fallando en la protección de sus derechos. Eso, Presidenta, muchas gracias por el espacio y reitero mi disposición a colaborar en todo lo que sea necesario en el aspecto técnico de la residencia. Muchas gracias, estimado Fernando. Una vez más, un agrado contar con tu presencia en nuestra comisión. Le damos la palabra entonces ahora al Instituto de Derechos Humanos, que también nos acompaña en esta sesión. Les agradezco que se apeguen al tiempo porque nos queda poquititos minutos. Vamos a tener que hacer una recopilación de lo que hemos conversado hoy día. Rodrigo. Sí, buenas tardes a todas y todos. Muy buenas tardes, señora presidenta de la comisión. Por su intermedio también saludo a los demás senadores y senadoras presentes y a las otras personas que están hoy día en la comisión exponiendo, representantes de distintas instituciones del Estado y también de la sociedad civil. Voy a ser súper escueto porque nos dividimos la exposición con mi colega Alexia Aguirre, que ahí aparece también en pantalla, y por lo tanto los dos vamos a ser muy escuetos para atenernos al tiempo que usted nos dio, señora presidenta. Gracias. Lo primero, bueno, respondiendo a lo que solicitó la defensora de la niñez, señalar que efectivamente les vamos a enviar la información de las acciones y las visitas realizadas por el INH con la jueza Mónica Geldres, tal como nos solicitó. Al respecto, señalar, básicamente nuestra intervención tiene dos partes, una más general, que es la mía, y la otra después de mi colega, que se va a referir a la acción específica que ha hecho el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Mi parte tiene que ver con que nos parecía relevante dejar información y constancia a la Comisión respecto de cuáles han sido las principales recomendaciones que en esta materia han señalado en las últimas semanas, fundamentalmente 3 informes con recomendaciones de distintos organismos internacionales. Por una parte, el Comité de Derechos del Niño, por otra parte, hay un segundo informe del Alto Comisionado de Naciones Unidas con la OMS, y en tercer lugar, un informe más reciente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y para ser sintético, señalar que todos estos informes señalan que tiene que haber una especial preocupación por parte de los estados en el contexto de esta pandemia respecto de los niños, niñas, adolescentes y en especial en relación a quienes están en custodia del Estado. Esa es una primera cuestión que señalan estos informes. Una segunda cuestión es llamar a evaluar la posible liberación de niños, niñas, adolescentes cuando sea posible, y también que la prisión preventiva siempre se utilice, por cierto, de manera excepcional cuando estamos frente a niños, niñas, adolescentes, pero más aún en este contexto. Por eso también nosotros valoramos la posible medida que hoy día se está discutiendo en el Tribunal Constitucional, que implicaría también el que mujeres con hijos o hijas pequeñas puedan cumplir, digamos, sus penas en sus domicilios. Y en tercer lugar, y esto es lo último que voy a señalar antes de dar la palabra a mi colega, señalar que respecto a los niños y niñas que finalmente permanecen en lugares de custodia del Estado, como en nuestro país en residencia Sename, señalar que hay al menos 2 cuestiones que los organismos internacionales han señalado que tiene que hacerse cargo el Estado. Una, por cierto, que hayan planes efectivos para prevenir el contagio y para adoptar medidas respecto a la salud de los niños y niñas y también de quienes los cuidan una vez que se produzca eventualmente el contagio de coronavirus. Y la segunda cuestión que es relevante, y nos parece relevante al escuchar la exposición de la directora del Sename y las otras exposiciones, tiene que ver con la posibilidad de mantener un contacto con el mundo exterior, con familiares, sobre todo porque ya hay centros que se han estado cerrando y por lo tanto no pueden acudir familiares,
Y ahí la recomendación de este organismo del Estado es que haya una preocupación y medidas alternativas para poder mantener ese contacto con el mundo exterior y con familiares. Eso para que se pueda considerar por el Sename y los demás órganos del Estado que tienen competencia en la materia. Y con eso dejo la palabra a mi colega Alexia Aguirre, que va a poder hacer referencia a un oficio que enviamos al Servicio Nacional del Menores y a otras acciones que también hemos realizado. Gracias, Rodrigo. Bueno, buenas tardes a todos y a todas, por su intermedio también, señora presidenta. El Instituto, como ya se ha señalado, ha realizado la semana pasada 2 visitas a 2 centros. En ese sentido, ratificamos todo lo indicado por la magistrada Mónica Yeldres respecto a cuál fue el alcance y, en el fondo, el acompañamiento que hizo el Instituto respecto a estas 2 visitas. Básicamente nuestra idea fue conocer las medidas de prevención o de reacción frente a hechos puntuales de contagio que se generen en los lugares. En términos muy generales y para ser escueto, nos llamó la atención, o en el fondo existen ciertos desafíos respecto a la pequeña muestra observada que guarda relación con la inexistencia de esta barrera sanitaria al momento del ingreso al centro, lo cual es algo que nos preocupó bastante. Además, quisiéramos relevar que no están absolutamente dispuestos los espacios de aislamiento en los propios centros frente a la existencia de un nuevo contagio. Y además, una situación que nos preocupa bastante es también tener mayor claridad respecto a cómo se trasladan los funcionarios de los diversos centros a los mismos. Pero en términos generales, eso fue lo que observamos, y en el fondo nuestro objetivo fue tener una primera aproximación respecto al estado en que se encuentran los niños, niñas y adolescentes en estos centros en relación al coronavirus. Además, el Instituto lo que ha hecho es que ya a fines de marzo hemos oficiado a diversas instituciones, específicamente acá hemos oficiado a la directora del Servicio Nacional de Menores, mostrando nuestra preocupación en varios puntos. Básicamente de conocer en detalle cuáles son las medidas de prevención, detección y vigilancia respecto a niños, niñas y adolescentes que eventualmente se pueden contagiar de coronavirus, ya sea esto en el sistema residencial como en los centros de privación de libertad. Además, nos preocupa bastante conocer en detalle cuáles son los planes de contingencia sanitaria frente a la existencia de contagios, cuál es el plan de recuperación y después de manejo posterior frente a un eventual contagio. También relevamos en esas comunicaciones la importancia de tener claridad respecto a cuál es el sistema de visitas y de contacto que van a tener los niños con su entorno familiar directo o sus entornos más significativos. Y por último también relevamos la situación en que se encuentran los trabajadores tanto de las residencias Sename como de las OCAS. Eso es en términos generales y sintéticos lo que INEH ha desplegado y ha realizado sobre la materia. Muchas gracias. Muchas gracias al Instituto, a Alexis, por la presentación. Creo que no me queda nadie más. Me gustaría ofrecerle la palabra al senador Osandón, que tenía unas preguntas, y luego a la colega Jimena Órdenes para poder cerrar yo. Senador. Presidenta, 2 cosas. Por su intermedio, quiero preguntarle a la señora Susana Tonda, porque yo he recibido información de la señora Alicia del Basto, presidenta de la FUSE, que existe una circular, la número 15 de la DIPRES, que habla de la austeridad, y que la presidenta me manifiesta de que va a ser imposible hacer la pega si se usa si se aplica esta circular. Y también preguntarle a la señora Susana, porque también ella dice de que existen mascarillas para los funcionarios, pero que los directores no las entregan, tendrán algo administrativo, pero da el ejemplo de lo que está pasando en Coronel. Esa es la primera pregunta. Y segundo, hacer un comentario, porque quiero manifestarle por su intermedio, presidenta, a la defensora de la niñez, que a mí me parece
su crítica y su presentación como si el ministro Malanich o el ministro de Educación no tuvieran nada que hacer. Es súper fácil tomar una postura de criticar y exigir información de afuera cuando estamos en una pandemia que nos tiene a todos reventados. Y yo creo que su cargo es más para apoyar y salir adelante que sentarse a pedir información y pedirnos a nosotros que hagamos lobby para que le entreguen la información, cuando hoy día el sistema de salud está absolutamente colapsado, igual que en todo el mundo y en los países desarrollados, y que no solo los niños son importantes, se están muriendo viejos, niños, y creo que el resultado, por una información que nos dio un médico de la Universidad de Chile, porque han habido muchas críticas por todos lados, pero gracias a Dios el número de fallecidos, que es lo que más importa, ¿no es cierto?, está dentro de los parámetros, que igual es harto, pero dentro de los parámetros controlados. Entonces, cuando uno ve una institución que a pesar de que es autónoma, exige desde la galería un montón de cosas, súper fácil, y pido, y además diciendo que si alguien se equivoca, yo voy a tomar carta en el asunto. Lo que queremos nosotros son autoridades que apoyen, porque la pandemia nos está sobrepasando a todos. Sobre todo, que la historia del Sename es bastante más triste que la que estamos viendo. Yo no había visto nunca, desde que estoy en el servicio público, que yo partí el año 92 como alcalde, un trabajo tan fuerte como el que ha hecho la señora Susana y su equipo en favor de los niños del Sename, porque antiguamente eran reparticiones donde se repartían políticamente y nadie decía nada. Entonces, me gustaría, para que aprovechemos estas comisiones, de ser mucho más proactivos, porque es súper fácil ponerse a criticar y exigir cosas. Y el que se equivoca yo le pego y pondré las demandas y todo. Nosotros queremos otra actitud acá. Entonces, es un comentario que me extraña que en una pandemia que están sobrepasados todos, porque estamos todos sobrepasados, y por algo estamos en este minuto con videoconferencia, existan sectores que se dediquen a criticar. Es súper fácil criticar, muy fácil, y exigir, y por ahí alguien dijo que queremos que nos entreguen el plan y todo. ¿Por qué no hacen el plan y lo presentan? A ver si pueden ayudar, ser mucho más proactivos. Gracias, presidente. Ya, presidenta, ¿me permite? Tiene apagado su micrófono. Ahí sí. Un minuto, defensora, vamos a dar la palabra a la senadora Órdenes y luego le doy la palabra a usted. Gracias, presidenta, por su intermedio. Saludar a todos aquellos que nos acompañaron durante el trabajo de esta comisión y agradecer sus aportes. Yo creo que acá tiene que haber una acción focalizada respecto a los niños, niñas y adolescentes, y hay una obligación del Estado para su resguardo y garantías de derechos. Y creo que por ahí va, obviamente, el objeto de esta sesión. Valoro que se hayan vacunado efectivamente la totalidad de los niños, niñas y adolescentes que son parte de la red Sename, y que existan protocolos, pero evidentemente, tal como lo planteaba la directora nacional, hay déficit también en la implementación, no es fácil. Estos protocolos, que de acuerdo a lo que señala, son 3 en materia de justicia juvenil, con los organismos colaboradores, con presidencias de administración directa. Yo entiendo que la realidad es dinámica y que hay que ir cambiando y mejorando y rectificando medidas, pero evidentemente la falta de insumo es un dato súper objetivo. Entonces, obviamente que tenemos que acudir a quien entendemos que tiene la obligación de proveerlo, y a mi juicio el Ministerio de Salud, porque también, como lo señala la magistrada Geldres, y en la visita que hacen con el INDH, la barrera sanitaria, si no está funcionando, ponemos también en riesgo la cuarentena, que entendemos que es la medida. A nivel general, yo estoy convencida que si no tenemos testeo masivo o cordones sanitarios o cuarentena, yo soy bien honesta, a mí me llama mucho la atención las medidas que se adoptan, porque requiere una estadística tan fina que yo supongo que espero que sea así, porque si no estamos incurriendo en errores que van a ser complejos en el proceso de toma de decisiones. Pero en lo particular, una cosa que es paso positivo, que los protocolos existan, que se están revisando, pero evidentemente los déficits que ha anunciado la propia directora y que lo han mencionado algunos de los invitados, el tema de los insumos y cómo se reemplaza también trabajadores y trabajadoras en periodo de cuarentena. O sea, ahí hay un tema. Por lo tanto, la barrera sanitaria es el primer mecanismo de prevención,
y ahí yo quiero apoyar lo que se ha solicitado también la defensora de la niñez, que si no hay información del ente que corresponde, que es el Ministerio de Salud, evidentemente que se condiciona el proceso de toma de decisiones, y en este caso la garantía de derechos. Por eso el tema sanitario. Y por otro lado el tema claro, el tema de la educación y el tema de las visitas. Yo creo que ahí si tiene más información la directora, cómo se está abordando ese tema, porque se declaró cuarentena como una primera medida, pero evidentemente esto tiene impacto. Y evidentemente que en su calidad de vida se va a impactar a los niños, niñas y adolescentes y cómo se puede mejorar más allá de lo que se establece en los protocolos. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, colega. Antes de dar la palabra a la directora, hay varias cosas que probablemente vamos a tener que hacer. La exposición de cada uno de los participantes ha sido bien completa. Yo me sumo a las felicitaciones de lo que se ha hecho. De verdad es importante. Y quizás quedan algunas preguntas o gestiones que podamos hacer nosotros desde la comisión. Buenos oficios a las distintas autoridades. Una de ellas es que tiene que ver con lo que la propia directora nos relataba, ¿no es cierto?, es la existencia suficiente de insumos médicos y de seguridad para el personal y los que están en los hogares, y que claramente es uno de los temas prioritarios cuando uno escucha lo que han hecho los países que han sido exitosos en esta medida. Segundo, también en la misma línea, a la ministra, eso es lo primero, es al ministro de Salud, que es el que es responsable en este ámbito. Un segundo oficio, buenos oficios a la ministra de Transporte, la ministra Hood, y a los privados desde el punto de vista de contar con los insumos necesarios para que nuestros niños estén conectados con la familia y también con su colegio. Aquí, si no tenemos señal a internet, si no está operativa ya la posibilidad de tener clases a través de televisión, va a ser imposible cumplir con aquello. Tercero, en el mismo ámbito, para poder dar continuidad a la relación con la familia, se requiere de estos mecanismos de comunicación. Todos nosotros, de hecho, lo usamos para comunicarnos con nuestros adultos mayores o con nuestros familiares cuando no estamos con ellos. Un cuarto lugar, directora, el que usted pueda instruir el que los colaboradores, los hogares que no son dependientes directo del servicio, hagan lo que corresponde desde el punto de vista de los protocolos, el uso de insumos, el cumplimiento de los protocolos mismos. De hecho, tenemos un caso en Arica, en donde se han saltado todo tipo de medidas, niños o adolescentes que han ingresado al hogar y que escapan al control de los propios administradores. Y ahí necesitaríamos que usted pueda instruir a el director en el norte para que responda a los requerimientos que se le han hecho. Y aquí no me centro solo en el tema de temperatura, porque ya los indicadores señalan que el tomar la temperatura no es suficiente para poder determinar que una persona tiene o no tiene el virus. Un sexto lugar es oficiar al Ministerio de Justicia para ver cómo se va a cumplir el aislamiento de los contagios en residencia. Ellos debieran ser en lugares habilitados al efecto. No sé si el servicio tiene toda la infraestructura necesaria. Y qué va a pasar en la misma línea de lo que señala la senadora Órdenes con aquellos funcionarios que no pueden seguir trabajando porque están contaminados y tienen que ser reemplazados. ¿Cómo el Ministerio de Justicia va a poder proveer de los recursos para poder ayudar en esa línea? No nos va a quedar tiempo para que nos respondan, pero sí nos gustaría al menos escuchar un esbozo de esto a la directora y que después nos pueda acompañar por escrito su respuesta y poder trabajar en lo que nosotros podamos colaborar junto a usted, más lo que pueden hacer obviamente la INEDH, el Colegio Médico, la defensora y los magistrados. Directora. En primer lugar, quisiera agradecer todos los comentarios y algunos aportes que nos han hecho todas las personas que han dado su opinión, en particular con distintas visiones, con distintos temas. Es lo que necesitamos, es la manera de poder ir avanzando. Yo quisiera, voy a mandar las respuestas por escrito, efectivamente. Quisiera decir que evidentemente que vamos a tomar nota de toda la información que nos lleguen de aquellas residencias que no cumplen los protocolos de ingreso, etcétera, porque somos los principales interesados en que esos protocolos se cumplan. Directora, quizás también una de las preguntas es si usted sabe cuántos de los colaboradores han cumplido con la vacunación y cuáles no aún. Todos los niños que están en residencia en este minuto
están vacunados, o sea, en este minuto, en los últimos días, digamos, a eso me refiero. Todas las residencias sean de administración directa. han sido vacunadas. Todas. Sean o no de administración directa. Sean tanto administración directa como organismos colaboradores. Evidentemente que hay niños que están con una vinculación familiar o que no están en las residencias, y en ese día, por supuesto, que hay niños que no están vacunados, pero todo el programa de vacunación ha sido implementado. Los coadyuvantes también. Dos cosas que son fundamentales en esto, que quizás no le hemos, para dar el tema global. Los senadores Sandón me hizo una pregunta sobre la circular 15, que salió el viernes pasado, el viernes, el día Viernes Santo. Esa circular es una circular de austeridad en el cual se nos pide que no podemos contratar personal nuevo y que no podemos pagar horas extraordinarias y una serie de cosas que efectivamente no me extraña que la presidenta de una de nuestras asociaciones haya tomado contacto con el senador, porque eso no hace operativo los centros. O sea, si nosotros no podemos reemplazar y no podemos pagar turnos con extraordinaria, tenemos una complicación. Yo estoy en este minuto en contacto con DIPRES, con el director de presupuesto, Matías Acevedo, y estamos viendo la forma de que efectivamente no nos aplique esa circular en los centros nuestros, porque si no tenemos una complicación relevante. Así que espero tener buenas noticias en las próximas horas. O sea, va a ser, para entenderlo, porque hay mucha preocupación en este punto, va a ser prioritario del servicio contar con los reemplazos. Tenemos que contar con los reemplazos y tenemos que contar con la posibilidad de pagar horas extraordinarias para poder conformar los turnos especiales. Perfecto. Si no se hace inviable. Y además tener ciertas posibilidades de comprar insumos con cierta facilidad, porque dado que no los tenemos del ministerio, es difícil eso. El resto de las podemos aplicar. Un tema que quedó en el aire es qué pasa con la vacunación de los coadyuvantes, que son distintos. Ese tema es un tema que tengo que abordar. No lo he abordado, soy tremendamente sincera, no he abordado el tema, así que vamos a abordarlo para solicitar. También nosotros no podemos instruir los protocolos, pero sí podemos hacerles llegar los protocolos y podemos ayudarlos a que los implementen. Así que me comprometo frente a ustedes a trabajar el tema con los coadyuvantes. Una petición formal entonces para que el ministerio provea de las vacunas también en esos centros. Ok, podríamos realizarlo. También quisiera decir dos cosas adicionales. Un tema que es tremendamente relevante, que nosotros tenemos una bendición, ustedes como comisión particularmente en este tema y nosotros como Servicio Nacional, que los niños, gracias a Dios que a nivel del mundo en general, no han tenido grandes complicaciones con este virus, lo cual evidentemente... Hay gente que dice que los niños no son población de riesgo. Los niños que están en cuidado alternativo, tenemos que tener cuidado y tenemos que utilizar ciertos elementos, y por algo los niños están en aislamiento, porque sí son entes de contagio muy rápido. Si se contagia todo el personal que está trabajando con ellos, no vamos a poder operar la red residencial del Senami. Por lo tanto, es tremendamente relevante poder cumplir los protocolos y poder contar con los elementos de protección personal. ¿Para cuándo? Tal como dijo el representante del Colegio Médico, esos elementos no son para uso diario, son para uso cuando los niños están contagiados y tienen que estar en aislamiento para el personal que los trate. Y es por ello que, contestándole a la presidenta de AFUSE, que le dijo al senador Sandón, efectivamente tenemos 30.000 mascarillas que no las vamos a entregar para uso diario, porque esas mascarillas las necesitamos para cuando se contagien los niños, y hasta el minuto, gracias a Dios, tenemos pocos niños contagiados. No nos alcanza lo que tenemos, pero igual estamos, y yo les puedo mostrar que nosotros estamos sacando infografía y elementos y charlas para uso responsable de los elementos, porque si no tenemos uso responsable de los elementos, no vamos a contar con los elementos que necesitamos cuando tengamos los contagios, que los vamos a tener. Para poder subsidiar eso, nosotros como Sename estamos construyendo, préstame por favor, estamos construyendo acá con líneas de producción en la Dirección Nacional estos escudos faciales y se los estamos entregando a todos nuestros funcionarios, como también le estamos entregando a todos los funcionarios 2 mascarillas de género para que ellos se construyan otras más para el traslado de ellos, porque no pueden utilizar las mascarillas que necesitamos, como las de 3 pliegues o como la N95, para esos efectos. Por lo tanto, estamos haciendo todo lo que complementariamente podemos hacer para que ello funcione. Y también entendemos que el Ministerio de Salud tiene muchos requerimientos y que hay efectivamente otras poblaciones que son más riesgo que nosotros. Nosotros sí tenemos, y quiero dejar una salvedad en eso, ciertas residencias de discapacidad o niños complejos que sí son una población de alto riesgo y son los que están primeros priorizados en esos elementos.
Un último tema que quiero transmitirle, voy a hacerle respuesta de todo, es que nosotros también en nuestros protocolos reforzamos fuertemente las rutinas diarias y las visitas a través de medios a remotos, porque nuestros niños son niños tremendamente dañados, toda la red Sename, todo cuidado alternativo, y esos niños, piensen ustedes que están en aislamiento ya hace casi un mes, por supuesto que si no tenemos rutinas, no solo de estudio, sino que de entretención, y no tenemos una forma de hacer esas visitas a distancia, y en aquellos casos extremadamente necesarios, visitas físicas con una persona en lugares especiales, nuestros niños se nos descompensan, y un niño descompensado evidentemente que es tremendamente grave en nuestra red residencial y también en nuestro centro de justicia juvenil, como señalaban algunos de ustedes. Entonces, las rutinas son fundamentales y ahí aprovecho de agradecer que todos los trabajadores de la red están trabajando arduamente, tanto en organismos colaboradores como en institución directa, para fortalecer las rutinas, que son días largos en el cual los niños están encerrados. Recuerden que los de protección no están privados de libertad, ellos están acostumbrados a salir y por lo tanto tenemos ahí un problema grave, sobre todo con los niños adolescentes, y es lo que estamos trabajando. Vamos a responder evidentemente al Instituto de Derechos Humanos lo que nos ha solicitado, pero también mientras tanto, entiendo que sale el miércoles la respuesta, todos nuestros protocolos con todas sus actualizaciones están en la página web y por lo tanto si alguno está interesado en leerlos y aportarnos, bienvenido es, cualquier aporte es tremendamente bienvenido. Directora, le acompañé un esquema que me hizo llegar la Asociación de Magistrados, la jueza Mónica Geldres, que se lo mandé a su WhatsApp, le puede servir como insumo para el tema del cumplimiento de los protocolos. Yo solo hay una cosa que me preocupa, y yo creo que vamos a compartir con el senador Osandón y la senadora Órdenes el punto, y es que creemos que es fundamental que todos cuenten con insumos, y los insumos no tienen que usarse solo cuando hay alguien con contagio. De hecho, no sé si vieron las noticias, pero en el caso de Alemania se han repartido para el transporte público 10 millones de mascarillas para los que laboran en el transporte público. En el caso de los niños, cuando hay personal que entra y sale, razones obvias, a los centros, eso debiera ser una obligación de uso para evitar el ser contagiados o contagiar. Y por lo tanto, lo que vamos a hacer nosotros como comisión es oficiar y hacer los buenos oficios al Ministerio de Salud para que exista prioridad, tal como debería existirla, por cierto, en todo el personal de salud en el país, y es algo que el Colegio Médico y el Instituto de Derechos Humanos han señalado, de herramientas de protección que son no solamente para evitar ser contagiados, sino que para evitar contagiar. La temperatura, y me puede corroborar el Colegio Médico, la temperatura ya no es un indicador de la presencia del virus. Hay muchas personas asintomáticas que, por ser asintomáticas, transmiten el virus sin estar conscientes. Entonces, el uso de estos insumos, el lavado de manos, las mascarillas, estas máscaras que usted mostraba de protección, son fundamentales y deberán ser de uso diario para evitar exponer a los trabajadores y a los niños, niñas y adolescentes. Presidenta, estamos a la hora. Sí, estamos en la hora. Es que estamos en la hora y yo tengo que irme, me queda un minuto. Así que les vamos a agradecer la respuesta. Sé que quedamos con pendientes, pero vamos a estar presentes en este tema porque es un tema prioritario para nosotros como comisión y como Senado. Así que les agradezco a todos. Vamos a preparar los oficios y directora, a la jueza, a la defensora, al Colegio Médico, al Instituto de Derechos Humanos, a los psicólogos de Chile, muchas gracias por haber participado en esta sesión. Gracias a ustedes. Gracias, secretario. Pauli. Luego, muchas gracias.